Estamos con Mario Rodríguez Vargas, director general de Greenpeace España. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, encantado de estar con vosotros. En primer lugar, gracias por recibirme y la primera pregunta que quiero hacerte es ¿quién es Mario? ¿Quién es Mario? Pues Mario es un ecologista, es una persona normal y corriente como cualquier ciudadano o ciudadana que un día decidió dedicar sus conocimientos y su fuerza a defender el medio ambiente, o sea que tampoco hay mucho misterio detrás, ¿no? ¿Quién es y qué es Greenpeace? Bueno, Greenpeace es ante todo una visión, es una organización pero es una visión, ¿no? Yo redefiniría Greenpeace con un concepto que es estar en paz con el planeta, ¿no? De hecho el origen de hace muchos años, ¿no? En el año 72, cuando luchaba contra las pruebas nucleares en Alaska, derivaba de una corriente pacifista, ¿no? de evitar, ¿no? la proliferación nuclear, y lo que pretendía era ese concepto, ¿no? Es decir, necesitamos estar en paz con el lugar donde vivimos, ¿no? Y por eso lo llamo Paz Verde, Greenpeace, ¿no? Entonces este es un poco el concepto que a mí me atrajo de Greenpeace cuando empecé a trabajar allá en el año 92, ¿no? del siglo pasado. Porque ahora se cumplen 20 años en la organización. De las personas, has conocido muchísimas personas, muchísimos compañeros, ciudadanos también. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te ha enseñado estos años de experiencia en Greenpeace? Lo que me queda es que las batallas ambientales no son de corto recorrido. Vivimos en una sociedad en la que todo dura menos de un minuto, ¿no? Las redes sociales, la forma que tenemos de transmitir información y lo que se queda en la mente colectiva dura muy poco, y las batallas ambientales duran a veces décadas, ¿no? Hasta que se consiguen el objetivo que se consigue normalmente, pero son batallas de largo recorrido, somos corredores de fondo, no de velocidad. Y esto a veces choca un poco, ¿no? Con el contexto social, pero me quedo con la perseverancia, o sea, somos gente que tiene claro a dónde ir, cueste lo que cueste y tardemos lo que tardemos. Y cuando en el año 85 empezábamos a hablar del cambio climático, todo el mundo nos tomaba por locos y ahora es un elemento que la sociedad asume. Por poner un ejemplo. Por lo tanto, Greenpeace para mí es acción no violenta, es compromiso y es determinación. Es algo muy simple, es una buena experiencia vital, ¿no? Hablas del cambio climático y más tarde te preguntaré sobre el cambio climático, pero quería preguntarte, por un lado hay una frase, hablando sobre el tema de la educación, ¿no? El por qué, es parte de por qué existe Greenpeace, las consecuencias, y hay una frase que dice que un niño que lee será en el futuro un adulto que piense. Y me gustaría saber, Mario, quizá falta más lectura metafóricamente, literalmente y metafóricamente en los niños de hoy en día para que en un futuro no existan los problemas con los que Greenpeace lucha cada día. Yo creo que hay lectura y hay información. Yo comparo, yo tengo hijos, comparo la información que reciben mis hijos en la escuela pública a la que van y comparativamente con cuando yo estudiaba, pues tienen mucha información, o sea, y la leen en varias lenguas además, pero falta la acción. Es decir, nosotros creemos que la educación en sentido genérico a día de hoy da información y posiblemente te permita profundizar en el compromiso, pero no induce a la acción, que es lo que hace Greenpeace. Es decir, te pongo un ejemplo. La gente puede entender que hay que reciclar, que hay que separar, que hay que reducir o ahorrar, pero además de eso, que es el componente personal que hay que hacer, hay que denunciar y hay que actuar frente a ello. No podemos actuar pasivos o esperar que las organizaciones como Greenpeace vayan a resolver todo. Falta para mí el reto del siglo XXI en el ámbito de la educación, sobre todo de las nuevas generaciones y también de las adultas, es pasar a la acción. Sobre el tema de armas, Mario, ¿cómo le explicarías a un ciudadano que podamos parar por la calle, un ciudadano cualquiera elegido al azar, cómo le explicamos que nuestro país vende armas y por qué? Sí, este es un tema muy de una profunda raíz filosófica. Es decir, el problema del armamento es que es inmoral. O sea, no se puede analizar bajo patrones económicos, es decir, qué es lo que suele ocurrir con los gobiernos, incluso con la ciudadanía. Ven el comercio de armas como si estuvieran vendiendo naranjas, o si estuvieran vendiendo camiones, y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que se vende cuando se exporta o se importan armas, se exporta o se importa muerte. Y esto estamos en un nivel superior, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos radicalmente contrarios
no solo a la guerra, sino a las armas, porque luego hay una serie de conflictos de baja intensidad o en lo cotidiano, ¿no? Armas de pequeño calibre que producen muertes, que es lo más dramático que le puede pasar a un ser vivo, no solo a un ser humano en general. Por lo tanto, es un tema que nos preocupa porque se trata a veces con demasiada frialdad. Cuando uno dice España es el 10º exportador mundial de armas, es como si dijéramos, es como si exportara tomates. No, estamos exportando armas a países que infringen los derechos humanos, que están en conflicto, a regímenes autoritarios. Y aunque no lo fuera así, aunque fuera un régimen democrático, donde se respetan los derechos humanos, creemos que las armas tienen que ser erradicadas de la faz de la Tierra, empezando por las nucleares, las armas de destrucción masiva, nucleares, químicas, biológicas y pasando ya pues, a armas pequeñas, ¿no? Pistolas, rifles, etc. Es un tema, nosotros somos un tema moral. Greenpeace lucha de forma pacífica, no violenta, contra todos los problemas que afectan directa e indirectamente a lo que es el cambio climático, a la biodiversidad, a los transgénicos, a la contaminación del planeta y buscando también, pues, ante todo, soluciones. Y la siguiente pregunta que quería hacerte, en este caso, tiene que ver con política y los gobiernos. Vosotros, Greenpeace, sois totalmente independientes de empresas, de gobiernos, de políticos, y quería que nos contaras cómo se financia Greenpeace. En este caso es a través de las personas que donan, pero me gustaría que nos contaras un poquito. Sí, yo creo que uno de los hechos emblemáticos o significativos de Greenpeace es cómo nos financiamos, ¿no? Yo creo que una buena parte de la fuerza que tenemos radica de nuestra independencia económica, ¿no? Ya sea de empresas, gobiernos u otras organizaciones varias, ¿no? Hay multitud de instituciones que pueden influir, ¿no? Lobbies, etc., ¿no? Entonces nosotros, o Greenpeace eligió un sistema muy simple, y es, queremos que las personas crean en ese proyecto, crean en esa visión y nos ayuden. Son pequeñas contribuciones, la gente puede a lo mejor pagar una media de 6-7 euros al mes, o sea, no estamos hablando de grandes, de vez en cuando para alguna campaña concreta pues hay alguien que te dona algo más, ¿no? Pues a lo mejor hemos tenido alguna donación de 10.000, 20.000 euros, pero son puntualísimas, ¿no? Eso, la fuerza de Greenpeace son sus más de 100.000 socios que pagan una media, podría rondar entre 70 a 90 euros al año, 6, 7, 8, 9 euros al mes. Y es lo que da fuerza, nos da fuerza a la cantidad de gente que nos está apoyando, ¿no? Pero esto es lo que, frente a un gobierno, frente a una empresa que contamina, frente a una empresa que genera cambio climático, nos da esa fuerza de decir, no dependo de ninguna maniobra tuya que me vaya a cortar el suministro económico y que me ahogue, porque realmente quien me está apoyando es el ciudadano de a pie. Es decir, no es nadie vulnerable, ¿no? Por lo tanto, esa es la raíz de nuestra... Yo creo que la raíz de la fuerza de Greenpeace está en tres aspectos. La acción directa, obviamente estamos en el lugar del problema, lo señalamos y señalamos a los responsables, eso es algo que choca, ¿no? a la gente. 2, somos independientes económicamente y 3, aportamos soluciones. Y yo creo que son las 3 patas que dan fortaleza a las campañas, ¿no? La ciudadanía, ¿hasta qué punto recibe, a través de diferentes organismos, recibe información suficiente sobre vuestras acciones y sobre los problemas y las soluciones que tenemos en el planeta? ¿Hasta qué punto realmente el ciudadano de a pie tiene suficiente información? Porque muchas veces da la sensación que la ciudadanía, la sociedad, vive un poco drogada o anestesiada de muchas realidades que sí que existen, pero a veces no se ven. Sí, yo creo que bueno, el tema de cómo comunicar a la sociedad una serie de problemas y de soluciones ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Antes dependíamos de los medios convencionales, radio, televisión, prensa escrita, etc. Ahora ha habido un cambio donde tenemos un mayor margen de independencia, están las redes sociales, está Internet, es decir, tenemos una capacidad de poder... Dinos si te parece en las redes sociales, si nos puedes decir cómo encontraros en las redes sociales. En las redes sociales, sobre todo, bueno, en Facebook no me conozco, pero en Twitter, que es la más potente que tenemos ahora, es... Con más de 300.000 seguidores. Sí, exacto, es @Greenpeace_es, y en Facebook me pillas porque no lo tengo, pero bueno, luego te lo puedo... Enseguida, en algún buscador se puede encontrar. Sí, cuando ponga Greenpeace enseguida. Entonces ahí tenemos una fuerza muy potente que supera incluso a nuestros socios que apoyan económicamente. Si tenemos una media de 102, oscilamos entre 100 y 105.000 euros, según 105.000 socios, perdona,
al año. En redes tenemos esos 350, 400.000 seguidores, lo cual es una fuerza bastante considerable, porque luego cada seguidor te expande, ¿no? Es un régimen viral, con lo cual llegas a muchísima más gente que el que lee un periódico concreto. Esto nos da fuerza, pero a la vez tiene un problema, y es que las noticias duran poco. O sea, la gente está ávida de información, pero no tiene tiempo suficiente para verlo en profundidad. Está sentada en los titulares, en los 140 caracteres del Twitter, todo va muy rápido. Y hay veces que se necesita asumir con sosiego, ¿no?, las noticias y madurarlas para poder entenderlas. Y esto es algo que a veces cuesta. Las campañas publicitarias suelen ser de un impacto importante. Y quería preguntarte, Mario, a nivel de publicitario, ¿crees que no tenéis que falta más presencia de Greenpeace? ¿Os falta llegar a más gente? Sin duda, sin duda. Nosotros nuestra idea será llegar a millones de personas, ¿no? Creemos que llegamos a centenares de miles a través de redes sociales, de medios convencionales, internet, pero creo que el reto está en dar el salto al millón, ¿no? A la unidad millón, para tener suficiente masa crítica. Yo creo que somos una organización que es muy conocida, que es respetada, que tiene credibilidad, pero el típico símil, te vi en la televisión el otro día, pero no recuerdo lo que dijiste. Esta rapidez, ¿no? Tenemos que llegar mucho más, ¿no? Y tenemos, el problema que tenemos ahora es que vivimos un momento superlativo, ¿no? de crisis sistémica, ¿no? Donde hay muchos elementos en la calle, ¿no? En debate, ¿no? Que están cuestionando el modelo. Entonces, Greenpeace, esto es positivo para Greenpeace, ¿no? Porque va en la dirección, ¿no?, de sus campañas que cuestionan precisamente esto, pero a la vez necesitamos un soporte comunicativo, que yo creo que el futuro está en el mundo online, en las redes, en algo que dependa de ti, para llegar a más millones de personas, para poder generar pulsión de cambio. El problema es, lo que estamos detectando es que la gente simpatiza y que entiende tus campañas, pero luego cuando tiene que pasar a la acción es donde se produce el punto de inflexión. Ejemplo, todo el mundo entiende que tiene que haber una movilidad sostenible, que el transporte público es lo mejor, pero como está muy mal, pues sigo usando mi coche privado. Este reto del cambio, ¿no?, de paradigma es el importante. Creo que ahora tenemos herramientas para hacerlo. Y hay mucha colaboración de mucha gente del ámbito de la comunicación, del marketing, de la publicidad, que nos ayudan a hacer campañas que costarían millones y que no podríamos hacer y que nos hacen gratis, literalmente gratis o prácticamente gratis, con lo cual tenemos ese apoyo. Pero yo creo que la nota es saltar a la unidad 1 millón, ¿no? Medir en millones de personas, y todavía estamos lejos. Quizá no conviene a los gobiernos que vuestras voces se oigan, vuestras acciones, vuestras imágenes se oigan. Es una realidad, ¿verdad? No conviene. No, por supuesto, no conviene. A un gobierno no le conviene que sobrevivamos una central nuclear y pongamos en evidencia la inseguridad, o que palemos un barco pesquero que está esquilmando los fondos, o no le conviene que saquemos un vertido, ¿no?, que puede comprometer, ¿no?, la credibilidad de un gobierno, ni una empresa contaminante, ni una empresa eléctrica que genera gases de efecto invernadero. O sea, evidentemente los gobiernos y las grandes compañías, y también las pequeñas, su ideal sería que la gente estuviera narcotizada y que viviera en su mundo, ¿no?, digamos, ¿no?, de laboral y de ocio, y que no. Pero afortunadamente cada vez hay más gente sensible, cada vez hay gente que levanta la voz, cada vez más gente que dice no podemos ir por aquí. Y claro, su obsesión es intentar quitarnos espacios para poder salir. En todo caso, cuando Greenpeace hace una acción directa no violenta, o presenta un informe contundente, pues no sé, denunciando la destrucción de la costa, siempre tiene un nicho en lo convencional que los gobiernos y ciertas empresas tratan de minimizar, pero siempre existe. O sea, afortunadamente los medios de comunicación consideran que eso es noticia, ¿no? Y ahora se ve amplificada a través de redes sociales, pero sí, evidentemente el objetivo sería callarnos, lógicamente. ¿Qué tal lo está haciendo el gobierno actual en cuanto a lo que os afecta el gobierno del Partido Popular y también el gobierno del Partido Socialista, y en general el partidismo en el que llevamos muchos años en este país? Pues yo te lo digo con una palabra: mal. ¿Mal o muy mal? Mal, bueno, para mí mal es mal, y no hay ni muy ni, o sea, no es el camino correcto. Es decir, sí, podríamos ponerle un calificativo, los que quisieran muy, pero da igual, mal.
mal en el sentido rotundo y radical de la palabra, es decir, creemos que el tema ambiental está en las agendas, en el ámbito de los discursos, pero que no se implementa. Y no se implementa porque están supeditados o subyugados a los poderes económicos. Es decir, todavía nadie ha reparado que el origen del empobrecimiento de este país tiene un origen ambiental, que ha sido la especulación feroz vía el sector de la construcción, especialmente en la costa y también en el interior. Este fue el origen de que este país esté ahora mismo en unos niveles de empobrecimiento de los 80 a los 90 y vamos para atrás, ¿no? Y en algunas cosas incluso los 60 del siglo pasado, ¿no? Como derechos a la sanidad, a la educación, etc. Por lo tanto, solo queda evidenciar, ¿no?, en este sentido la decadencia, ¿no?, la decadencia de la clase política en el ámbito ambiental. No han entendido nada. No han entendido que el medio ambiente no es un obstáculo al desarrollo, no han entendido que degradar el medio ambiente genera pobreza, no han entendido los elementos básicos, ¿no?, de la lucha ambiental. ¿No han entendido o no quieren entenderlo? No, yo creo que estamos en una fase peor todavía, que es que no entienden. Porque si una persona es consciente y no quiere entender, por lo menos hay una opción de convencerla, ¿no? Simplemente no lo ven. Quería poner un ejemplo que está a punto ahora mismo de decidirse, que es la ley de costas, ¿no? Quieren cambiar la ley de costas porque consideran que es una ley muy complicada y que además, pues bueno, no les interesa políticamente porque lógicamente la primera línea de playa es una línea muy codiciada, hay muchas casas y va a haber que empezar a tirar casas a partir del 2018 porque son un problema para los ecosistemas y para la lucha contra el cambio climático, ¿no? Porque el mar va a subir inexorablemente y va a invadir. Pero no quieren tener ese coste político y la cambian, ¿no? ¿Los políticos son conscientes de esos impactos? No. Nosotros cuando hemos hablado con los ministros no acaban de ver la que puede venir con el cambio climático. No lo ven. Y esto es lo peligroso, porque están solamente instalados en el corto plazo. El corto plazo es si tengo que pagar tal o cual partida presupuestaria, si tengo que hacer tal o cual, si tengo que... Es decir, en el medio ambiente estar instalado en el corto plazo es suicida. Y tenemos unos políticos que están instalados en el corto plazo, o sea, a los 4 años, y a veces menos. Por lo tanto, es imposible que en ese periodo de tiempo en el que se mueven sean capaces de entender y gestionar bien la problemática ambiental. Estamos en un contexto de bipartidismo donde efectivamente da igual que sea un gobierno socialdemócrata que uno conservador, algunos matices importantes, también está el personalismo, no es lo mismo que haya un ministro u otro, ¿no? Esto también influye, pero dentro de unos parámetros muy claros. Por lo tanto, queda mucho. Yo creo que es verdad que hemos metido, después de muchos años de lucha, el medio ambiente en las agendas políticas, está ahí, pero está muy marginal. Muy marginal. Entonces esto es el gran reto, ¿no? Que los grandes partidos cambien o que la sociedad o la ciudadanía opte por otros partidos que lo sustituyan, que es otra opción. Mario, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor para mí es una sensación íntima pura, ¿no? Es decir, es algo que es difícil, para mí por lo menos es difícil expresarlo vía cerebro, es más una emoción. Para mí amor es sosiego, quietud, sentirte bien. Y a la vez es una mezcla entre vulcanismo y sosiego, ¿no? Es el equilibrio perfecto entre el vulcanismo y entre la pasión y el sosiego. Para mí eso es el amor. ¿Qué mensaje le darías a las millones, mejor dicho, de personas a nivel mundial o a nivel español que apoyan a Greenpeace, que están concienciados con la labor de Greenpeace, que trabajan cada día en Greenpeace o indirectamente? ¿Qué mensaje, si estuvieran viendo esta entrevista y les pudieras hablar a todos ellos? Pues mira, yo soy de mensajes muy simples, ¿no? Yo diría gracias, lo primero, porque sea porque a los que nos apoyan económicamente, o sea, a los que trabajan de forma voluntaria o profesionalmente, hacen que esta experiencia única para mí, irrepetible, se mantenga y que haga que una organización pueda decir alto y claro a quienes contaminan y quienes degradan, eres tú, y hacer que lo sepan. Esto para mí no tiene valor, ¿no? Y claro, la gente que hace posible eso a distintos niveles
yo solo le puedo mostrar es eterna gratitud, ¿no? Primero porque me han permitido durante más de 2 décadas dedicarme a esto, y segundo porque para mí Greenpeace significa esperanza, no claudicar ante una situación que puede parecer muy difícil, ¿no? Y entonces esto es un poco lo que podría decirles, ¿no? No grandes mensajes. Ellos ya saben que hay que luchar contra el cambio climático y que hay que luchar contra la contaminación. ¿Qué le dirías a los protagonistas de esta imagen, si puedes enseñarle a la cámara? Un poquito. Pues a estos protagonistas les diría que hacemos lo que podemos para evitar que estén así, que no están olvidados, que una parte de su problemática, aparte de la codicia humana, es la degradación del medio ambiente en el lugar en el que viven, la falta de agua, la falta de recursos, la esquilmación de estos, que estamos con ellos y que haremos lo que podamos en la medida de nuestras posibilidades. ¿De qué forma Greenpeace está con ellos? Estamos con ellos luchando contra el cambio climático, que evitará que no haya agua. Estamos con ellos señalando a los que se llevan los recursos, los bosques, los que esquilman los bosques, los que esquilman las tierras de cultivo, los que echan vertidos radiactivos en las costas de estos países, los que esquilman los caladeros pesqueros. Hay que dejarles que vivan en paz con sus recursos y dejar de quitárselos. Lo que ocurre porque esas luchas que a veces están lejos del lugar donde viven son las que están produciendo esto. Cuando nosotros señalamos a una empresa maderera que se ha llevado de forma ilegal la madera, estamos ayudándoles. Cuando señalamos a empresas, sean españolas o otro lugar, que se llevan sus recursos pesqueros, estamos evitando que vengan con sus cayucos a las costas europeas. Cuando luchamos contra el cambio climático, evitamos que las sequías perniciosas eviten que haya cultivos. Es ir a la raíz del problema. O sea, no vamos a andar con paños calientes. La raíz del problema es esa, no es llevarles, que también es necesario, ¿no? Ayuda de emergencia, alimentos, es necesario, y hay otras organizaciones que lo hacen y yo creo que son vitales para que puedan tener un futuro, pero nosotros vamos más allá. ¿Quiénes son responsables de la situación en la que, como esos niños en el extranjero y en España, estén en esa situación? ¿Quiénes son responsables? Somos responsables todos. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. Y luego cada uno hacemos lo que podemos para, de alguna forma, reducir nuestro espacio de responsabilidad. Pero yo también soy responsable de esto. Pero hay otros más responsables. Responsables son las grandes compañías que sin ningún escrúpulo les quitan los recursos. Responsables son los gobiernos corruptos de estos países que se quedan con el dinero de la ayuda que les llega. Responsables son los banqueros y los mercados que estrangulan el planeta, y estos son los más débiles. Responsables son los gobiernos que no controlan a todos aquellos que he dicho antes. Hay distintos grados de responsabilidad, pero también es verdad que la ciudadanía, que a veces ya ve esto cuando está pues, en los telediarios, cuando está comiendo, ya no le produce ningún dolor de estómago, el asumir esto con naturaleza es una gran responsabilidad. No podemos, a mí se me está poniendo la piel de gallina solamente de ver esto, ¿no? Porque esto es el mayor síntoma de decadencia de la especie humana en este planeta, que su propia especie esté así. Estáis totalmente en contra de la guerra. Uno de vuestros lemas es no a la guerra. ¿Cómo lleváis este lema a cabo? ¿Cómo lo hacéis? Nosotros aquí, cada uno tiene su nicho, ¿no?, de actuación. Nosotros aquí estamos abordándolo en 2 ámbitos, ¿no? En el caso de España es... Primero, para poder afrontar un tema tienes que tener la información, si no es imposible. Es un sector muy opaco, ¿no? Sobre todo el del comercio de armas, el que genera las guerras. Primero es que haya armas para producirlas, y luego una serie de elementos que en el caso de Greenpeace abordamos de la óptica de los conflictos por los recursos naturales, ¿no? Es decir, cuando uno ve el conflicto en Sudán o en Somalia o en el Sahel, normalmente los orígenes son ambientales, es la lucha por los recursos. Son zonas donde no hay una estructura de Estado, donde no hay unas mínimas reglas de convivencia, y en Sudán es la falta de agua y la lucha por el control de las cosechas. En Israel y Palestina es el control del agua y de la tierra. En Somalia esos son los recursos pesqueros, al igual que puede ocurrir el petróleo en Nigeria, la madera en Costa de Marfil o Camerún. Son conflictos, ¿no?, que son guerras, donde hay traficantes de armas,
donde los gobiernos miran para otro lado, porque venden tanques, venden... Esto es lo pernicioso, ¿no? La guerra, una vez que está la guerra ya es, digamos, la punta del iceberg. Cuando estalla la guerra en Irak o en Afganistán, el origen es el petróleo y el control del flujo de petróleo a través de Turquía para Europa. Detrás de todo siempre está el control de los recursos. Por lo tanto, esa es la forma de que tiene Greenpeace de afrontar la guerra, es esto, ir en contra de esto, ¿no? Me enseñas la imagen, dime qué te provoca o qué te viene a la mente. Enséñanos la cámara. Pues esto lo que me provoca es... Acércala un poquito más. Son viejos conocidos, de los que solemos señalar con el dedo, que controlan el mercado alimentario, que son los grandes virreyes de la soberanía alimentaria de este país, normalmente, y del control, ¿no? Controlan los elementos básicos, ¿no? Que son la alimentación, básicamente, controlan la tierra en muchas zonas, que tienen unas buenas campañas de lavado de imagen, que narcotizan a la sociedad, por lo tanto hay que estar muy pendientes, ¿no? de que dejen de engañar. Son nuestros adversarios. Nosotros nunca hablamos de enemigos. Nuestros adversarios tienen otra concepción, ¿no? de lo que es la vida en el planeta, que combatimos con perseverancia. Son objeto de nuestras acciones de protesta, de nuestros informes, de nuestra investigación. Somos conscientes que dominan los hilos muchas veces de los mercados y de muchos gobiernos, pero por lo menos tienen a alguien que les dice: sois esto y no vamos a admitirlo. Evidentemente es una lucha que yo, para que la gente tenga un símil, sería como David contra Goliat, pero les escuece que alguien diga: no sois la imagen que queréis dar, ¿no? Por eso digo que me produce repulsa, es la hipocresía. Dices que ellos no son enemigos, para vosotros son adversarios. ¿Sois vosotros enemigos para ellos? Pues habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que nosotros somos una nación no violenta, que creemos en ello, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este mundo puedes confrontar, puedes discrepar, pero desde el respeto. El respeto no implica que vayas a ser tolerante, ¿no? con ciertas cosas, pero nosotros cuando hacemos una acción de protesta contra Nestlé, no vemos un enemigo, vemos a alguien que es egoísta, que está produciendo un problema en el planeta y se lo queremos decir y queremos que cambie. Nuestro objetivo es que cambie, que deje de hacer eso. Es decir, cuando atacamos en el sentido gráfico de la palabra a una compañía, lo que queremos es que cambie. No queremos que Shell esté en el Ártico. En el caso de Shell o de una petrolera, digamos, no, dedíquese a las energías renovables, olvídese del petróleo. No buscamos su extinción, lo que queremos es que deje de hacer lo que está produciendo ese impacto ambiental. Por eso hablamos de adversarios, no somos una organización en eso dogmática, creo que es un error hablar de enemigos. ¿Cómo es esa unión que ahora mismo vivimos entre Greenpeace y la crisis que afecta a la sociedad y también a Greenpeace? ¿En qué está afectando? Pues está afectando como a toda la sociedad. El Greenpeace está constituido por personas y por lo tanto personas afectadas por la crisis, ¿no? Nosotros la lectura que hago es, creemos que el estado del bienestar está íntimamente ligado a la protección del medio ambiente y la protección del medio ambiente al estado del bienestar. Me explico. Cuando uno tiene los derechos básicos cubiertos y tiene pues, acceso a la educación, a la sanidad, cuando tiene dinero para vivir dignamente, pues el parámetro ambiental cobra más fuerza en su esquema mental, pero cuando no sabe si va a llegar a fin de mes, el medio ambiente se ve lejano. Es decir, ahora mismo plantear que tal o cual sistema productivo debe parar para buscar un alternativo cuesta que sea entendido. Cuando nosotros decimos la nuclear de Garoña tiene que cerrar, la gente siempre habla de los 1000 y pico trabajadores que se van a quedar en paro. Nosotros hablamos de los más de 20.000 de la Solar que se han quedado en paro por las medidas del gobierno, pero en el fondo entendemos esa postura. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que si el estado del bienestar se degrada, el tema ambiental pasa a un segundo plano. Por lo tanto, está íntimamente ligado. Y además es que la degradación del medio ambiente está también afectando al estado del bienestar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ríos más contaminados, costas más degradadas, montañas más incendiadas, etc., pues nuestra calidad de vida se deteriora. Este binomio pernicioso es difícil a veces de que sea entendido cuando una persona está en una situación crítica
Y además afecta drásticamente a Greenpeace porque a Greenpeace la mantienen las personas que pueden estar en una situación complicada económica y que ha hecho que reduzcamos de una forma importante nuestros ingresos este año, de forma drástica, ¿no? Estamos hablando de un 10% aproximadamente, ¿no? 9-10%, y esto supone pues menos personal, menos dinero para campañas. Formamos parte de la dinámica general del país. Lo que sí que puedo decir es que sí que estamos orgullosos, yo como director estoy especialmente orgulloso de que mantengamos prácticamente todo el apoyo, ¿no? de gente que incluso a veces estando en paro te dice que sigue contribuyendo, ¿no? Es decir, sí que yo creo que está fuera de toda duda que la sociedad sí que ve la utilidad de Greenpeace, pero claro, cuando la gente tiene que dar de comer a su familia, pues hay otras prioridades, ¿no? Pero realmente no debería ser el primer plano de cualquier político, de cualquier ciudadano y de cualquier persona el hecho de proteger el planeta en el que vivimos, que al fin y al cabo es nuestra casa. La gente, como en una campaña vuestra, se decía, los ciudadanos protegemos el móvil con una funda, protegemos el coche que tiene climatizador y tiene las últimas modernidades con un seguro de coche, protegemos pues, la mesita de casa con el mantel, y así un infinito de cosas que protegemos. Sin embargo, parece que se nos esté pasando por desapercibido, se nos esté olvidando proteger posiblemente lo más importante, que es el conjunto de nuestra casa, que es el planeta. Sí, la verdad es que es un buen símil, ¿no? Yo lo que puedo decir es que el problema es que el planeta no tiene funda de móvil, ¿no? No está en la cabeza, ¿no? de la ciudadanía en general, de muchos sí, pero no en general, ¿no? En ese sentido, cuando uno está en crisis, ve el corto plazo. En el medio ambiente el corto plazo es nefasto. Por eso, aunque la gente tiene claro que la labor de Greenpeace o de otras organizaciones, ¿no?, es fundamental y posiblemente si hubiera una señal de alarma de que Greenpeace va a desaparecer, hubiera una reacción de solidaridad para que no fuera así. Es verdad que para muchos sectores que no llegan, es que no tienen dinero, pues no, te siguen apoyando de muchas formas, ¿no? Pues como voluntarios o ciberactuando. O sea, que no es que la pérdida de apoyo económico nos haya supuesto una pérdida de apoyo social. Pero es verdad que ahora mismo, cuando la gente está luchando, ¿no?, por principios muy básicos que considera más cercanos, insisto, derecho a la educación, a la sanidad, a la reforma laboral, etc., la dictadura de los mercados, que insisto, están íntimamente vinculados también a la crisis ambiental, pues es verdad que hay una sensación de que cuando uno habla del cambio climático, de la sobreexplotación pesquera, de la pesca artesanal, habla de soluciones, ¿no?, de las energías renovables, etcétera, como que no es un tema que si uno se teletransporta al año 2009, cuando casi estamos a punto de ganar la batalla climática que acabó en fracaso en Copenhague, pues uno ve que el cambio climático estaba en el cuarto lugar de la lista de preocupaciones de la gente, y si cualquier estudio sociológico lo hiciera ahora, no creo ni que apareciera. No ha habido un cambio que es una realidad que mejor admitir. Lo que ocurre es que nosotros en Greenpeace no creo que sea bueno dejarnos llevar por las coyunturas. Es decir, hay una crisis, nos está afectando como a todo el mundo, pero hay que ser fiel a los principios. Es decir, hay que seguir diciendo que el cambio climático es el más grave que tiene el planeta. Es verdad que hay que introducir líneas de información en el sentido de que también la protección del medio ambiente genera más empleo, que si hay una solución a estas situaciones son los yacimientos de empleo verde en el buen sentido de la palabra, no la demagogia de la OCDE y de otros sectores. Es decir, la crisis es una oportunidad para que la gente entienda que si hay un futuro en términos de empleo y de economía alternativa que dé lugar a saltar esta crisis es en el ámbito ambiental. Es decir, no vamos a volver a ser ricos en este país a través de la construcción, ni de las carreteras, ni de los aeropuertos sin aviones. O sea, la única solución aquí es agricultura ecológica, energías renovables, pesca sostenible, movilidad sostenible. Y eso es una oportunidad para lanzar el mensaje, pero es verdad que todavía es percibido por los políticos de forma interesada, por las empresas también de forma interesada en términos de cuenta de beneficios y por la ciudadanía, como algo que está por venir, que ya vendrá, y no hay que empezar a venir ya, porque es la única solución para que este país salga de la pobreza. Está claro que el ser humano es bueno, pero también es malo.
Y basándonos en los hechos históricos y en los más recientes, en la situación en la que nos encontramos, ¿cómo valoras, cómo valoras la situación o la realidad en la que nos vamos a ver en los próximos años? Es decir, si continuamos como se ha continuado en estos últimos años, ¿crees realmente que vamos a tener vuelta atrás? ¿Crees que vamos a conseguir parar los desastres y destrozos que el ser humano está haciendo con el planeta? ¿Lo vamos a parar? Bueno, yo creo que es posible, pero puede ocurrir que no. O sea, es decir, y el elemento, yo creo que ahora mismo el único elemento de carácter planetario que puede provocar un punto de irreversibilidad es el cambio climático. Aparte de la sobreexplotación de los recursos que van en camino, ¿no? Bueno, el que puede producir un cambio sistémico, es decir, si los caladeros están sobreexplotados, podría decir alguien de forma simple, pues dejamos de comer pescado. Vamos a poner un ejemplo simple, ¿no? Pero hay un elemento que está fuera del control y que trasciende al norte-sur, rico-pobre, este-oeste, que es el cambio climático. Es decir, tenemos menos de una década para darnos cuenta que hay que reducir las emisiones. Si eso no es así, cosa que de momento se confirma, podemos estar en un escenario de incremento de temperaturas entre 4 y 6 grados, dependiendo de qué se hace en estos próximos 10-15 años. A día de hoy, en el año 2015 tenía que haberse dado el pico máximo de emisiones y empezar a bajar. No se va a dar porque los políticos que tenemos son políticos y no líderes y no son capaces de asumir las riendas de la humanidad en general, ¿no? Y miran por los intereses partidistas, los intereses de país, ¿no? Por lo tanto, sí que por primera vez se puede dar la circunstancia de que si no actuamos en un periodo de tiempo relativamente corto, podemos llegar a un punto de irreversibilidad que tenga consecuencias impredecibles y gravísimas, no solo para el ser humano, sino en general para el planeta. O sea, esta es la primera vez que una especie puede poner en jaque a un planeta que no solamente es el lugar donde vive ella, que es el ser humano, como consecuencia de su ceguera, su codicia y su falta de visión y de anticipación a los problemas. Aunque insisto que estamos preparados tecnológicamente para poder solucionar el problema, que esto es lo grave. Porque si me dijeran que es un problema irreversible que no tiene ya solución porque escapa de nuestras manos, bueno, pues habría que vivirlo como fuera, ¿no? Pero es que podemos solucionarlo. Es que hay soluciones para hacerlo. Y la ceguera de los líderes económicos, de los políticos y ese eufemismo que son los mercados, ¿no? No son capaces de verlo porque no ven más allá de sus narices. Pero lo que no saben es que le va a afectar a ellos igual. Y esta es la gran paradoja, ¿no? Por lo tanto, sí que por primera vez en mucho tiempo se puede dar esa circunstancia, aunque de momento, mientras, como se suele decir con el símil futbolístico, mientras haya partido hay que jugarlo. Mario, eres director de Greenpeace España y en el año 2112, afortunadamente esperemos que haya otro director o directora, o varios, y me gustaría ponernos en esa fecha, en el año 2112, de aquí a 100 años. ¿Qué le dirías? Si pudiéramos guardar esta entrevista, esperemos que sí, que dure 100 años y más, ¿serías capaz de, desde este lugar, desde este momento, desde este año, qué mensaje o qué te gustaría decirle? Pues le diría que si estáis viendo esta grabación es que hemos fracasado, porque tendría que seguir existiendo Greenpeace dentro de 100 años. Esto es lo primero. Lo segundo, que ya que hemos fracasado, que intenté hacer lo que pude, ¿no? Imagino que los siguientes directores que hubiera habido, ¿no? Y que si lo está viendo, mucho ánimo porque a pesar de que las cosas están cumplidas hay que seguir intentándolo hasta el final. Es decir, incluso una situación en el año 2112 en la que no se hubiera hecho nada, estaríamos con un planeta abrasado por el cambio climático, ¿no? Este país tendría otra configuración de las costas, de los bosques, de los cultivos, sería algo totalmente diferente. No sé si posiblemente los viñedos de la Rioja estuvieran en Londres, quizá, ¿no? Y aquí tendríamos pues, posiblemente dátiles, ¿no? O vendría una ola de frío y estaríamos en otra edad de hielo, no sabemos cómo van a ser las dinámicas, ¿no? Pero le diría, si me está escuchando es que habría habido un fracaso, porque lo lógico es que Greenpeace tuviera que desaparecer. Y si no, pues como me está tocando a mí en la época que vivo, luchar, luchar, luchar. Hay una campaña de Greenpeace que dice algo así como los políticos hablan, pero los líderes son los que actúan. ¿Tenemos muchos políticos en este país o muchos líderes? ¿O ninguna? Tenemos
muchos políticos que arriesgan poco, que hablan mucho y hacen poco. Nosotros pensamos que esta sociedad se merece a políticos con mayor compromiso, pero sobre todo con mayor capacidad de acción, que arriesguen más. Yo no creo que todos los políticos sean malos ni que todos sean mediocres, eso es sin mucha simplificación, ¿no? Yo creo que hay políticos que sí que tienen intención de cambiar las cosas, pero creo que tendrían que arriesgar más, mucho más. Y este es el problema, que no lo hacen, ¿no? Sobre todo en los partidos dominantes. En las últimas elecciones generales, ¿qué hiciste con tu voto? Pues votar a un partido no mayoritario en el que confiaba que pudiera tener pulsión de cambio, pero que no tuvo suerte y no salió. ¿Y qué partido era? ECU. Háblanos de ECU, brevemente. Bueno, es que en el caso de ECU yo dejé un tiempo Greenpeace para fundar ECU, porque pensábamos una serie de personas del ámbito ecologista, del ámbito del sindicalismo, que era necesario cambiar el paradigma político, ¿no? Yo me dediqué más al ámbito de la movilización, de la vertebración social, no al ámbito de la política propiamente dicha, nunca me ha atraído, ¿no? Lo que es la política, ¿no? de escaño, de parlamento, etc., ¿no? Porque pensábamos que la política, y lo sigo pensando, que la política es necesaria, pero que tiene que cambiar sus parámetros éticos y de actuación, que tengo la sensación de que la sociedad y la política están en distintas frecuencias de radio, ¿no? Y que hay que armonizarlas, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, hubo una experiencia interesante en el sentido de que no había mucho dinero, había mucha voluntad, mucho juntar fuerzas, éramos muy pequeñitos y estuvimos casi a punto, ¿no? Pero no se llegó. Pero bueno, sí que creo que se puede. Yo creo que frente a esta sensación de decadencia de la clase política, yo creo que el problema, la política es necesaria y los políticos son necesarios y los parlamentos son necesarios. Yo creo que tiene que haber una especie de sinergia entre la democracia participativa y la democracia representativa, que no se da ahora, y eso pasa necesariamente por mandar al banquillo a los partidos mayoritarios. Es decir, al bipartidismo. Sí, es la única forma. En el caso de un ecologista, evidentemente el paradigma ambiental creemos que debe tener un papel en la agenda dominante en términos de cambio de modelo, porque nos jugamos el futuro. Si es que el problema es que nos jugamos el futuro, no es una cuestión de 4 años. Es que si en 10 años, 15 años no hemos cambiado esto, tendremos un escenario muy complicado donde, como siempre, pagarán los más débiles, siempre van a pagar los más débiles. O alguien se piensa que las decenas de miles, centenares de miles de personas que emigran de África a Europa o que tratan de hacerlo cruzando el Mediterráneo o el Atlántico, se van de su país porque les apetece. Los más débiles que posiblemente sean los niños y niñas del futuro, los ciudadanos del futuro, incluidos los nietos y bisnietos de Mariano Rajoy, de Alfredo Pérez Rubalcaba, de Rosa Díez, de Obama y de tantos políticos irresponsables, sus propios nietos. Nosotros, sí, en el año 2009 hicimos una campaña, cuando estábamos a punto de ganar la batalla climática, hicimos una campaña en la que con un fotomontaje estaban envejecidas las imágenes de Zapatero, de Obama, de Merkel, de Sarkozy en aquel momento en Francia, del primer ministro chino, diciendo, pude hacerlo, pero no lo conseguí, ¿no? O no quise hacer, no pude al final, ¿no? En ese concepto de los líderes actúan, los políticos hablan, ¿no? Y realmente pensábamos que era una campaña que tenía principio y fin porque íbamos a ganar la cumbre del clima, pero al final se ha manifestado como premonitoria, ¿no? Habrá gente entre las cuales me incluyo, que digamos, o que dejemos el legado a nuestros nietos de lo intenté hasta el final, es lo único que pude hacer, ¿no? Luchar en la medida de mis posibilidades, pero hay líderes pues como Rajoy o como todos los líderes políticos, todos aquellos líderes que han hecho fracasar la cumbre del clima de Copenhague, todos aquellos líderes que están provocando esta situación, que me gustaría ver si pudieran aguantar la mirada a sus nietos cuando les hayan puesto en una situación posiblemente, esperemos que no, pero posiblemente irreversible, ¿no? ¿Qué te parece esta imagen, hablando de acción? Y si la puedes mostrar a la cámara. Sí, esto refleja muy bien
refleja muy bien lo que Greenpeace lleva siendo durante décadas. No hay que actuar ya, no hay que esperar a que otros lo solucionen, ¿no? Por nosotros mismos y por los que vienen. Pero también me gustaría introducir como ecologista un elemento más, no solo por nosotros mismos y los que vienen, sino también por el resto de especies del planeta a las que hemos puesto en un jaque, porque somos la única especie a nivel planetario que puede poner en crisis al planeta completo. No hay otro animal, no hay otra planta, no hay otra bacteria, bueno, virus que pudiera poner en jaque al planeta a día de hoy. Pero también somos los únicos que podemos resolverlo. Es decir, tenemos esa debilidad y esa virtud. Por lo tanto, actuar hoy significa garantizarnos el presente y garantizar el futuro aprendiendo del pasado. Me gustaría que nos dijeras o que me contaras para un ciudadano, como decíamos antes, que puedas parar en la calle, en el metro, en un parque y le quisieras explicar en un minuto, minuto y medio, 2 minutos, qué es Greenpeace, quiénes son Greenpeace y en qué ámbitos trabaja y lucha Greenpeace. En 1 minuto, 2 minutos, ¿qué le dirías? Pues le diríamos que somos ciudadanos como él, que no quieren claudicar ante la situación que hay, que piensan que el planeta en el que viven es único e irrepetible, y le diría que nos ayudase, que se juntase a nosotros como quisiera para luchar contra el cambio climático, para evitar que los océanos sean un vertedero y se queden sin uno de los principales recursos de alimentación del planeta, que es el pescado. Le diría que nos ayudase a luchar contra la contaminación, que nos ayudase a impedir que las petroleras esquilmen el Ártico después de haberlo derretido, que confíe que es posible aquel viejo premonición de la tribu de los Cría, en que llegaría un día en que ya los llamaban guerreros del arco iris, ¿no? En aquel momento de todas las naciones, creencias, religiones se juntasen para evitar la degradación del planeta, que se sume a ese proyecto que lo único que pretende es vivir en paz con el planeta, de la forma que pudiera, daba igual dando dinero como voluntario, como activista, como investigador. Tenemos que actuar ahora, ya, y tenemos que ser muchos. Es la única forma. ¿Ahora o hace 20 años? ¿O 50? Hace 20 años ya llevamos actuando, pero ahora ya es vital. Ahora ya es vital porque tenemos un reto que hace 20 años se podía haber resuelto con facilidad y ahora es urgente, que es la lucha contra el cambio climático. Es decir, hace 20 años, hace 40 años, cuando empezó Greenpeace, se podía haber resuelto el problema del cambio climático con facilidad. Ahora es una urgencia y tenemos un tiempo, estamos en tiempo de descuento, estamos en la prórroga del partido. Porque si llegamos a los penaltis, lo que pueda ocurrir aquí nadie lo sabe. ¿La tauromaquia es cultura o es tortura? Tortura y crueldad. ¿Por qué? Porque pues, produce sufrimiento animal. Lo que no quieras en tu especie no lo provocas en otra. Pero es una tradición en España, es algo muy arraigado a España que mucha gente apoya. Sí, también era una tradición que la mujer no votara o que no trabajara. Las tradiciones no necesariamente son siempre buenas. Totalmente de acuerdo. ¿La adopción de menores entre personas del mismo sexo? Lo veo con normalidad. Creo que son distintas opciones de generar una familia y nos parece... Vamos, que es algo que yo personalmente asumo con normalidad. No creo que sea algo que debería dar lugar a esta pregunta, es algo que tiene que ser algo normal. ¿La eutanasia la legalizamos o no? Un derecho del ser humano, de la persona individual, debería ser legalizada. ¿Las drogas? Las drogas, en cuanto que generan adicción y dependencia, no creo que sea una buena solución. En cuanto a que sea un elemento para curar enfermedades, etc., sí. Yo creo que el tema de la droga, hay mucho misticismo en algunos sectores, pero creo que genera dependencia que no es sana. No creo que haga falta vivir. La inmigración. ¿Abrimos nuestros brazos españoles al resto del mundo? ¿Los cerramos? ¿Los limitamos? ¿Qué hacemos con la situación? Abrirlos pero hay que abrirlos de una forma diferente. No se trata de abrir las puertas, que también, para que entren en el país, sino que hay que generar las garantías y el bienestar en los países de origen para que no tengan que venir. Y ahí los países que no quieren abrir las puertas tienen mucho que hacer. Pero a día de hoy, y España es un país de emigrantes que se fueron a muchos países cuando se pasaba mal, tiene que ser un país de acogida. Se fueron y se van. Y se irán ahora. Eso tiene que ser un país de acogida. La gente, pero sobre todo lo que tiene que hacer es trabajar para que las condiciones en los países de origen
hagan que esa gente no tenga que huir. Solo un ejemplo que es muy ilustrativo. Para que no vengan cayucos a Canarias, debemos dejar de esquilmar sus océanos y sus mares para que puedan pescar ellos, y así no vendrán. ¿Monarquía o república? Me es indiferente, las dos tienen pros y contras. Yo sé, si a nivel personal, no como director de Greenpeace, me digo más republicano. ¿El rey y la realeza española apoya a Greenpeace de alguna forma? Pues no lo sé, no tengo constancia. ¿Nunca has recibido ningún apoyo por explícitamente parte? No, pero vamos, no nos preocupa. Mario, quería preguntarte por la conferencia de Copenhague, la situación que se dio con Juan López de Uralde, exdirector de Greenpeace, y los otros compañeros. Brevemente, ¿nos puedes contar lo que sucedió para las personas que no sepan lo que sucedió, la acción directa y una gran victoria, o en parte una victoria? ¿Qué pasó y cómo lo valoras? Bueno, básicamente lo que pasó fue que nos introdujimos en la comitiva oficial bajo el epígrafe de Gobierno de la Madre Tierra, la matrícula era 007, Greenpeace, pasamos todos los controles policiales que había, subimos por la alfombra roja y justo cuando estábamos a punto de llegar a la zona, al salón donde la reina de Dinamarca ofrecía una cena a las autoridades, pues nos paramos ante las cámaras de televisión, sacamos una pancarta que reflejaba nuestro sentimiento de la cumbre de Copenhague, que era: los políticos hablan, los líderes actúan, reprochando, recriminando la acción. Y esto lo dio la vuelta al mundo fundamentalmente porque, claro, fue muy osado y audaz el que llegáramos a las puertas mismas donde estaban los 170 jefes de Estado que estaban engañando al mundo y abocándonos a una crisis que, si no se soluciona en los próximos años, tendrá consecuencias muy graves. ¿Crees que el planeta os hizo un guiño de ayuda? Yo siempre lo he pensado, ¿no? O me gusta pensarlo, ¿no? Yo creo que teníamos al planeta de nuestro lado y que por no sé qué circunstancias esos policías no se fijaron en el coche, que era obvio, porque llevábamos una sirena de juguete comprada en un todo a 100, es decir, que era algo como muy rocambolesco y nunca pensamos que íbamos a entrar, lógicamente. Pero bueno, esto lo que dice es que cuando lo hay que intentarlo, porque algún día el planeta está de tu lado y lo consigues, ¿no? Y brevemente, ¿cómo valoras que vuestros compañeros estuvieran varios días en la cárcel, unos 20 días? Estuvieron 21 días. Aproximadamente. ¿Te parece razonable? ¿Te parece coherente? Fue totalmente desproporcionado, evidenció la vulnerabilidad de los gobiernos cuando quedan manifiestas sus carencias, pero también quisiera recordar que no solo fueron nuestros 4 compañeros, que hubo muchos activistas, ¿no?, que fueron encarcelados en jaulas en una antigua cárcel de la Segunda Guerra Mundial de la Gestapo. Hoy no es lógicamente, pero bueno, que era muy significativo. Y es un recuerdo sobre todo que sea un recuerdo no solo para Juancho, que es amigo mío, lógicamente, y los activistas de Greenpeace, sino también todos esos centenares de activistas que en ese momento, en nombre de la humanidad, estaban diciendo: por favor, políticos, estar a la altura, y que acabaron con sus huesos en la cárcel, ¿no? Yo creo que esto fue un hecho tremendamente inmoral e injusto que debería hacer reflexionar al gobierno danés y también al resto de los gobiernos, ¿no? En 15-20 segundos, la situación del Ártico. Crítica, a punto de desaparecer. Responsables las petroleras que ahora quieren explotarlo. ¿Qué está pasando? A una persona que no conozca bien la situación, eso, en unos 15 segundos, ¿qué está pasando en el Ártico? El Ártico es el aire acondicionado del planeta. Si se derrite, se alterarán las corrientes marinas y podremos llegar a tener una nueva edad de hielo, podría alterar drásticamente nuestra vida cotidiana en las próximas décadas. Esta imagen. Bueno, arma de manipulación masiva y también quizá, si tuvieran ética quienes las manejan, arma de información masiva. Nos gustaría que cambiase algún día esto, ¿no? Pero me temo que de momento, mientras que esté en manos de las empresas y los gobiernos que las controlan, hay poca esperanza. ¿Energías renovables es un sueño de gente idealista o es una obligación de esta sociedad? Las energías renovables son una realidad y la obligación moral como ciudadanos y de los gobiernos y las empresas es utilizarla ya. Se podrían llenar el planeta de energías renovables ya, no haría falta esperar. No es una utopía, es una realidad. Dime 3 o 4 prioridades fundamentales en el año 2012 en Greenpeace España que tengáis. Lucha contra el cambio climático, fin de las centrales nucleares,
evitar la sobreexplotación de los coladeros pesqueros y evitar que empresas españolas tengan dobles estándares fuera de nuestras fronteras. Es decir, empresas que se van de aquí a otros países y hacen lo que no harían aquí. Estas son las 4 grandes prioridades que tenemos. ¿Una multinacional que admires existe? Pues a lo brote pronto no me llega a la cabeza, lo bueno de haber muchas. ¿Alguna que sientas lo contrario a la admiración? Repsol. ¿Por qué? Porque aparte de la codicia que caracteriza a todas las multinacionales, además se aprovecha del mayor problema que tiene el planeta, que es el cambio climático, para seguir haciendo negocio. Sea en Canarias, o sea en Alaska, o posiblemente en el futuro en el Ártico, quién sabe. Mario, para terminar, 3 últimas preguntas. Tienes niños pequeños, hijos pequeños. ¿Cómo le explica un padre, ya no necesariamente Mario, que es una persona especializada en la situación a nivel ecológico del planeta, pero cómo le explica un papá o una mamá a sus hijos lo que estamos haciendo con el planeta y la responsabilidad que los padres tienen en educar a esos niños? Yo creo que, por mi experiencia, a pesar de que tengo conocimientos profundos, ¿no?, en temas ambientales, yo creo que nuestros hijos tienen, el grado de información que tienen es tan grande que casi lo van a enseñar ellos a nosotros, en general. Pero si un padre o una madre tuviera que decir a sus hijos algo, yo le pediría que, aunque no conozca bien profundamente los temas ambientales, por lo menos les haga ver que es consciente de que está dejando el planeta en peores condiciones de que lo que ellos lo recibieron, y que va a hacer lo posible para que eso no ocurra. Pero yo creo que la revolución, el cambio, no va a venir de padres a hijos, sino de hijos a padres. Los jóvenes. Para mí... Ni te voy a hacer la pregunta, te voy a decir simplemente los jóvenes. Son la generación de la esperanza, no son la generación perdida. Así. Y la última imagen que quiero enseñarte, hablando de generaciones perdidas o esperanzadoras, si puedes enseñar la imagen y decirnos qué te provoca y... Me provoca orgullo y esperanza, porque los que dicen que son la generación perdida son los que van a producir el cambio que necesitamos. ¿Eres feliz? Sí. ¿Por qué? Porque estoy en paz con mi conciencia y porque creo que estoy haciendo lo que debo hacer y que por lo menos en el futuro nadie me pueda reprochar que no intenté que la situación en el planeta mejorara. Y la última pregunta, precisamente hablando de futuro, ¿qué le pides? Le pido un poco de tiempo, porque creo que podemos solucionar la situación, pero que cada vez el tiempo es más corto. Yo al futuro le pediría una prórroga, aunque fuera pequeña, para poder llegar a tiempo. Mario, ha sido un placer enorme escucharte, tus palabras. Me quedan muchísimas preguntas, pero de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísima buena suerte en el futuro, y que sigáis luchando por un planeta mejor, que sí es posible. Muchas gracias.